de eso que dice León XIII es que ese mal va a estar dentro de la iglesia, o sea, no va a ser una lucha desde afuera. Los buenos están acá, los malos están allá. Ya San Agustín decía que esas dos ciudades a las que aludí están mezcladas. No son dos ciudades que tienen su sede en México y en Nicaragua, sino que son dos ciudades mezcladas, o sea, no se va a ver claro bien quién es de un lado y del otro. Puede haber personas que sean sacerdotes y estén trabajando para el mal, o puede haber malvados que en el fondo están por convertirse. ¿Los hay ya? Los hay que de los primeros, de los dos, sí, claro que lo hay. Sí. ¿Hay sacerdotes ahora, sí, digamos, gente del mal infiltrada, metida en la iglesia, que trabaja desde adentro para destruirla? Sí, ciertamente. Eso es un dato afirmado claramente por muchos autores. Hace muchos años Stalin, en su momento, dijo: el comunismo debe entrar, meter seminaristas, meter jóvenes en los seminarios para que luego pueda influir desde adentro de la iglesia. Y eso va a decir Pablo VI, ¿no es cierto? El humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Pablo VI. Pablo VI, sí. Si lo sabía Pablo VI, si lo sabe el padre Alfredo Sáenz, lo sabe el Papa Benedicto XVI. De memoria lo sabe, sí. De memoria. Ahora voy a leer una cita del libro El fin de los tiempos y 6 autores modernos, de nuestro invitado hoy, el padre Alfredo Sáenz. A ver si la cámara puede ver lo que voy a leer, porque está una firma muy interesante. Quien firma esto, le voy a decir primero quién es. Cardenal Joseph Ratzinger. Es un escrito del 25 de julio de 1996. Vea usted la firma, dice Joseph Tard, de Cardenal Ratzinger. Y lo textual dice: una carta que le dirige al autor, al padre Alfredo Sáenz. Con esta obra usted ha querido ofrecer una aproximación inteligente y eclesial a la cuestión del fin del mundo, frecuentemente objeto de meras fantasías y también de programado olvido. El fin de los tiempos es un evento de significación esencialmente teológica que no está abierta a cualquier tipo de interpretación, sino que exige la mirada del creyente bajo la guía autorizada de la Iglesia. Quien escribiera esto en 1996, entonces era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y actualmente es el sucesor de Pedro. Entonces, la palabra fin de los tiempos, cuando dice que es un tema de programado olvido, ¿qué tanto sabe el Papa Ratzinger de estos que han levantado su trono dentro de la Santa Sede, padre? Él tiene una gran experiencia en el Vaticano, porque hace muchos años que está, conoce bien todo, de modo que además él se interesa mucho en este tema del fin de los tiempos. La tesis doctoral que él hizo para ser doctor en la Iglesia Católica fue sobre este tema. ¿Sobre el fin de los tiempos? El fin de los tiempos, así que el tema que él quiere mucho. Por eso yo le mandé el libro, porque entendí que él me lo iba a comprender y a leer, vamos a decir, porque a veces uno recibe el libro y mira la solapa nomás. No, y por la cartita que le envió, vemos que sí. Que no es una carta de acusa de recibo, sino que es conceptuosa. Y a eso de programado olvido no deja de ser interesante, es decir, que no se quiere hablar de ese tema. Es como un tema tabú, programado olvido, o sea, hay un olvido consciente, porque la gente está muy cómoda en este mundo viviendo, no quiere pensar en el fin de los tiempos. Bueno, déjeme entonces leer lo que más adelante le escribió el mismo cardenal Ratzinger. Dice: augurando que la lectura de estas páginas muevan a los lectores a comprometerse en la historia presente, con aquella fortaleza que otorga la esperanza en la instauración definitiva. Está hablando de la parucía, ¿sí? Sí. Instauración definitiva de todas las cosas en Cristo, les saludo. O sea, el Papa sabe. Sabe, sí. El último, como decía, el último retiro se lo dio un cardenal llamado Biffi, y el tema fue el fin de los tiempos. El tema del retiro del Papa ahora, en este año. Y cardenal Biffi, Giacomo Biffi. Y usa mucho un autor que usó acá, Soloviev, un ruso, que hace precisamente un análisis muy interesante de la figura del anticristo, el triunfo del anticristo en la historia, un poquito novelado, pero todo en base al Apocalipsis. Y el retiro un poco versó sobre Soloviev. Así que el Papa está muy interiorizado el tema, está muy interiorizado. Obviamente que él conoce claramente esto y tengo entendido que, digamos, era una especie de, dentro del Vaticano, una línea que quería, una línea más dura frente a purgar a la Iglesia de esta invasión. ¿Limpiar la casa? Limpiar la casa, ¿no? Que había anunciado Pablo VI con el humo de Satanás. Y a Juan Pablo II se lo dijo, él le insistió una y otra vez en este trabajo, que era muy arduo, muy difícil, porque está ya
si está dentro, porque no solamente ha llegado, como dicen también, al atrio, sino al santuario, se ha penetrado. Por eso decíamos que sacerdote y obispo pueden estar en esta línea. No, la división no es que los buenos están en el Vaticano y los malos están afuera, está todo como mezclado. Eso lo decía ya San Agustín en el siglo IV. Está mezclado. No hay que creer que es aquí un letrero, que es aquí empiezan los buenos, cuando yo entro en San Pedro. ¿No es así? Sí, ¿y qué sucedió los 26 años que hubo entre Paulo VI, quien habla de ha entrado el humo de Satanás a la Iglesia, y Benedicto XVI? Me refiero, Luis Eduardo, a Juan Pablo I y Juan Pablo II. Si lo sabía sus antecesores y lo sabe su sucesor, ¿qué sucedió en esos 26 años? Bueno, o sea, la Iglesia, me parece a mí que a partir de los últimos 40 años, 45 años, ha venido ya en un atardecer muy pronunciado. De hecho, el canal Ratzinger, en el libro Informes sobre la Fe, que es un libro muy conocido, con Vittorio Messori, brevemente dice: estoy convencido de que los males que hemos experimentado en estos 20 años, o sea, hasta el 85-86, son al hecho de haberse desatado en el interior de la Iglesia ocultas fuerzas agresivas, centrífugas, irresponsables. Es decir, habla de una división al interior de la Iglesia. Entonces, me parece a mí, y esto sin afán de crear una expectativa falsa y con toda responsabilidad, la Iglesia está virtualmente dividida. Hay una división al interior de la Iglesia que además el propio San Pablo profetizó en su segunda carta a los tesalonicenses cuando habló de cómo el inicuo llegaría incluso a sentarse en el templo santo de Dios. La abominación desoladora, que es ese gran sacrilegio del hombre que se proclama Dios. Entonces, dentro de la Iglesia hay fuerzas que van preparando esta división. Y ahí, por ejemplo, porque en el título del libro lo intitulo precisamente Dos papas en Roma. Y además hay otras profecías privadas, pero muy serias, por ejemplo, esta Sor Faustina Kowalska, santa, pagadora de la Divina Misericordia, que el Señor le dice precisamente sobre Juan Pablo II: si Polonia es fiel, la elevaré en poder y santidad, como de hecho la elevó, y de ella saltará la chispa que preparará al mundo a mi segunda venida. Entonces esa chispa que prepara al mundo a segunda venida puede ser tanto la devoción a la Divina Misericordia, que estamos ahora festejando la octava después de Pascua de Resurrección, y la figura de Juan Pablo II, ¿verdad? Que es indudablemente un papa que quiso y trató en lo posible de, por un lado, de abrir lo más que pudo los brazos para llevar el Evangelio de Cristo a todas partes, pero por otra parte de determinar cuál es realmente la verdad de salvación y tratar de limpiar la casa, como hablábamos en todo momento, y que aparentemente pues no logró cumplimentar este propósito. Entonces, la pregunta que solté aquí, padre, antes de la pausa anterior: ¿ha iniciado el fin?